Pueden pasar los niños a su estudio dominical y nosotros nos quedaremos acá en el momento en lo que llamamos el centro de nuestro servicio de oración, por el cual gira todo lo demás, que es la predicación del Evangelio, la administración de su palabra. Queremos darle la gracia primero que todo a todas las personas que Dios movió su corazón y la semana pasada pudieron dar su ofrenda para el ministerio de nuestro hermano Augusto allá en Honduras. No quiero decir el nombre de la ciudad porque lo voy a decir incorrectamente, así que les debo el nombre, pero sé que empieza con la J, ¿verdad? Con la J. Yuscalito, algo así es el nombre, ¿verdad? Yuscará. Ok. Si usted también siente el deseo de contribuir para esa misión que es parte ya de la iglesia, es una obra misionera en la ciudad de Honduras, así le estamos llamando, así lo estamos confirmando. El hermano va a estar con nosotros aproximadamente un mes más, así que en otro momento usted también se lo puede entregar directamente a él. Él está con nosotros en esta mañana sentado atrás. Si no estuvo con nosotros la semana pasada, o si estuvo y no estaba preparado, pues siéntase con la libertad de hacerlo. Esta mañana vamos a continuar la serie que hemos titulado Yo Creo, y ya desde el comienzo del año, como lo dijimos, vamos a fundamentar o a mantenernos en las enseñanzas, las doctrinas básicas de lo que creen los seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, cristianos. Y por eso la hemos titulado Yo Creo, porque estamos haciendo la pregunta y vamos a contestarla a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creen los seguidores de Jesús? Y dijimos la semana pasada que está ligeramente basada, ligeramente en una de las doctrinas o las enseñanzas más antiguas de la iglesia cristiana, que es el credo apostólico. Un credo que la iglesia por siglos ha creído. Y comienza el credo diciéndolos. Y si ustedes se dieron cuenta cómo hemos empezado la serie, es yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Por eso comenzamos con el estudio sobre la palabra de Dios. Después comenzamos hablando de que nosotros creemos en Dios. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en esa frase que dice, yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso. Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y lo vamos a ver de Isaías capítulo 40, así que si usted tiene su Biblia ahí, vaya abriéndola o su aparato electrónico. Y si usted se ha dado cuenta hasta ahora, todo nuestro servicio hoy ha girado alrededor de esa palabra, de Dios Todopoderoso, el Dios que adoramos, el Dios Todopoderoso, omnipotente. Y eso es lo que vamos a estar viendo de Isaías 40, no específicamente porque sea el único pasaje en la Biblia que hable del poder, de la majestad de Dios, sino hay muchos pasajes dentro de la Biblia que pudiéramos usar para describir, para entender y enseñar esta realidad de que Dios es un Dios todopoderoso. Pero vamos a escoger el pasaje Isaías 40, no lo vamos a leer todo, pero vamos a estar viendo por qué podemos ver de este pasaje la majestad, la naturaleza todopoderosa de Dios. Y si usted en reverencia a la palabra de Dios se puede poner de pie, vamos a leer versículos del 1 al 3, del 9 al 11 y terminaremos leyendo del 25 al 31. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido sus tiempos de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se llenen todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho.
El versículo 9 dice, Sión portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña, Jerusalén portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, le recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién nacidas. Y el versículo 25 nos dice, ¿con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto es palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, oh Dios todopoderoso, pedimos que ahora tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, que hoy, Señor, redargullas nuestro ser y afirmes nuevamente esa realidad de que nuestra confianza descansa en la justicia del Eterno, del Todopoderoso, y que podemos vivir confiadamente, con expectativa, anhelando la venida de ese Rey que viene con poder, con autoridad, con restauración y con sanidad. Y ese es nuestro Dios. Ilumina nuestro ser, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Tomemos asiento, por favor. Se estima que unas 100,000 personas se reunieron en el muelle de Belfast, Irlanda, el 31 de marzo de 1911 para ver el lanzamiento del barco conocido como el Titanic, considerado un barco insumergible en el cual todos podían confiar, porque era un barco insumergible. El Titanic fue el crucero más grande de su tiempo, el más lujoso. Medía 882 pies de largo de proa a popa. Su longitud era aproximadamente de 4 cuadras de una ciudad. Pesaba más de 46,000 toneladas. Presumía de una tecnología más adelantada que su tiempo. Ascensores, un sistema de comunicación inalámbricas que nadie había conocido hasta ese entonces. Se podía confiar, se podía esperar que no se pudiera sumergir. Pero desafortunadamente el 14 de abril de 1912, solamente 4 días después de haber partido de Inglaterra, Southampton específicamente, en su viaje inaugural hacia Nueva York, el Titanic chocó con un trozo de hielo frente a la costa de Terranova y se hundió el barco. Hasta ahora, siglos después y años, los expertos siguen debatiendo cuáles podían haber sido las causas, porque murieron desafortunadamente más de 1,500 personas, pasajeros y tripulantes. Y todos llegan a una conclusión y preguntan y tratan de explicar qué pudo haber sumergido al barco insumergible.
Dicen iba muy rápido, otros dicen que los que controlaban los radios inalámbricos no pusieron atención a una advertencia de este hielo que sí estaba a la distancia, no le pusieron cuidado, no había suficientes botes de salvavidas. Hay muchas razones, pero deberíamos de juzgar o decir que los diseñadores hicieron mal en confiar en sus habilidades humanas, sus capacidades intelectuales. Tal vez no. Dios les dio la capacidad para crear semejante barco. Pero creo que en Isaías 40 Dios nos hace un llamado y nos recuerda que solamente debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Fundamentalmente, nuestra confianza, nuestra esperanza debe de descansar en algo que no pueda ser movido por nada, que no pueda ser sumergido por nadie ni por nada. Y ese es el Dios eterno, nuestro Dios. ¿En quién pondremos entonces nuestra confianza? ¿A dónde buscaremos consuelo? Isaías 40, específicamente el 25 al 28, 27 al 28, y usted lo va a poder leer, porque este sermón o esta instalación de esta serie la hemos titulado Yo creo en Dios Todopoderoso. Pero está la atención como ser humano para cada uno de nosotros y Isaías resalta en ese versículo 27. Subraya nuestro problema fundamental al no poner nuestra confianza en Dios. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. O sea, entonces, al contrario, a la medida en que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, conoceremos cómo Él se ha revelado como el Dios eterno, el Dios poderoso, entonces entendemos quiénes somos nosotros y cómo debemos de responder. El 27 hace la pregunta y de una manera retórica. Dios mismo la contesta a través del profeta Isaías y hace la pregunta: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Es su pueblo, Jacob, Israel. Y hacen la pregunta, como la hacemos nosotros, como la hace quizás el pueblo de Israel en ese entonces viviendo en el exilio. ¿Mi camino está escondido del Señor? Pregunta, ¿mi Dios, será que Él ignora mi derecho? ¿Él ignora mi problema? Y Dios responde, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Dios, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él no tiene nada que aprender. Él no se le ha olvidado nada. Él no se ha descuidado por ningún segundo. Él lo conoce todo. Su inteligencia es insondable. Como idea central de este pasaje, para ir desarrollando rápidamente lo que nos queda de tiempo, es que la justicia de Dios es el fundamento de mi esperanza. Y en este pasaje quiero que veamos, saboreemos, experimentemos y sepamos quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo debemos de responder. Ahora, ¿quién es Dios? Si tuviéramos que resumir las características que usa Isaías en todo el capítulo 40 para describir a Dios, se utiliza el nombre, uno de los nombres que conocemos hasta ahora de Dios, y es la palabra en el hebreo que se llama El Shaddai. Es el nombre de Dios, es uno de los nombres de Dios. El todo suficiente, es como lo describe Isaías y lo vamos a ver en este capítulo. Él es el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Él es la fuente inagotable de toda bendición. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar, porque Él es el todopoderoso. Él es el Shaddai, si lo podemos describir con una palabra, en el capítulo 40 de Isaías, es el Dios todopoderoso, el Shaddai, el cual no hay ningún problema que usted y yo tengamos, dificultad que tengamos, que sea mucho para Dios, para que Dios pueda manejar y resolver y darnos la victoria. Pero hay una imagen que presenta aquí el autor inspirado por Dios, que es Isaías. No solamente nos demuestra que Dios
tiene poder sobre la creación, sobre los dioses falsos y sobre las naciones, pero también nos contesta esa pregunta existencial que todos nos hacemos cuando nos vemos en problemas, cuando nos vemos en dificultades. ¿Me podrá librar Dios a mí? ¿Se acordará Dios de mí? ¿Puedo confiar en Dios? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y Dios nos responde con exclamación: sí debemos de confiar en Él, sí podemos confiar en Él. Amén. Pero vamos a ver esas imágenes que se nos presentan en los primeros versículos de este capítulo 40 de Isaías, porque para el tiempo de nosotros es difícil tratar de contextualizar lo que el profeta Isaías nos deja ver como simbólicamente para describir quién es este rey que llega, que viene con poder, con autoridad, que trae sanidad, y por lo tanto debemos anhelar su venida. Pero para nosotros se nos hace difícil tratar de visualizar, porque no vivimos en ese tiempo y para nosotros es un poco diferente. Pero lo único que pude pensar y trajo a mi imaginación es esto de lo que pueden ver en su pantalla. Es la procesión presidencial, tanto de este país, pero de cualquier otro país. ¿Qué es lo que sucedía? Para ver y conectarnos con el pasaje, pero también para contextualizar. Cuando viene o va un presidente, especialmente en nuestra nación, ¿qué es lo que sucede? Va escoltado, va protegido, las cuadras son bloqueadas, hay seguridad por todo lado, hay francotiradores, en los edificios, para proteger a este presidente que viene, que va adentrando. Y es la imagen que nos está presentando Isaías en el capítulo 3, que preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen la estepa, un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y las colinas. ¿Por qué digo que es similar? Porque en el tiempo de Isaías la idea es que cuando un rey conquistaba una nación, él enviaba a sus siervos, a personas bajo su autoridad para que prepararan un camino, prepararan una autopista para cuando él fuera a visitar ese lugar. ¿Qué es eso? Un símbolo de autoridad, de poder. Cuando yo quiero ir a visitar esa nación, yo quiero que no haya obstáculo, que no haya nada que se interponga entre mi camino hacia esa patria, ese país, hacia esa nación. Y por lo tanto es lo que está diciendo de este rey que se refiere a Dios. Preparen los caminos. Preparen todo para que yo pueda adentrar. Y para nosotros, una manera que lo podemos identificar, pensé, bueno, tal vez con el presidente, con una de entrada triunfal de un presidente, porque ¿qué es lo que promete siempre los presidentes? Que va a haber cambio, que va a haber prosperidad económica, que se le va a facilitar muchas cosas al pueblo. Incluso para muchos de nosotros en los países en que vivimos se nos promete. Cuando hay un cambio de autoridad, cuando hay un líder nuevo, todos tenemos la expectativa. Ojalá este sea el presidente, el gobierno que traiga sanidad, que traiga libertad, que traiga mejoría para el país. Y esa es la idea que nos está pintando Isaías. Porque todos sabemos que si, por ejemplo, en el deporte, si a usted le gusta el deporte, si hay un buen entrenador, se supone que ese equipo prospere. Si hay un buen gerente en una compañía, se supone que esa compañía prospere. Por eso menciona el significado del desierto en este pasaje. Porque ¿qué idea nos trae, qué símbolo nos trae el desierto para podernos conectar? Bueno, el desierto es escasez, hay sequedad, había peligro, habían ladrones. Por eso el pasaje nos dice que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes, que el terreno escabroso se nivele, o sea que todo lo que pueda ser un obstáculo, quítenmelo del medio porque yo vengo con autoridad y con poder, pero traigo sanidad, traigo restauración. Y todo lo que funcione, lo que esté obstaculizando mi venida, necesito que ustedes lo remuevan. Y la pregunta para nosotros, porque en Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3, usted lo puede escribir si usted quiere,
Pero esa misma frase la cogen los evangelistas, la citan específicamente de aquí de Isaías 40. O sea, ¿qué nos está tratando de decir? Que este rey prometido, que Isaías profetizaba porque él no lo pudo ver con sus propios ojos, incluso el exilio, él no lo pudo ver con sus propios ojos, pero sí profetizó de que vendría. Los evangelistas se lo atribuyen a Jesús. El Dios vino y sacó al pueblo del exilio a través del rey Ciro, el rey del imperio medo-persa, pero en algún momento también vino Jesús y trajo la salvación, trajo sanidad, trajo restauración, pero ahora nosotros vivimos entre el tiempo entre su venida, pero su segunda venida. Y en este tiempo estamos siendo transformados, estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Y la imagen que siempre me viene a mí a la mente en este proceso que nosotros llamamos santificación o ser más como Jesús, es como esa cebolla, que la cebolla tiene capas y tiene que removerla y removerla para que usted pueda al final quedar sin nada. Al igual es la vida del cristiano. Estamos entre ese tiempo en que Jesús vino, trajo libertad para los oprimidos, trajo salvación, nos ha dado un nuevo corazón, nuevos deseos, pero todavía Él no ha regresado y todavía está salvándonos. Y no podemos evitar esa conexión de que igual como el rey que venía porque había conquistado una nación y pedía de que todo se le quitara del medio para que él pudiera venir y llegar, igual para nosotros está diciéndonos, Dios sigue viniendo a nosotros. Dios sigue visitándonos. Dios sigue visitando nuestros corazones para transformarnos. Dios sigue visitándonos para cambiar nuestras vidas. Ahora la pregunta para nosotros en el 2022 es ¿cuál sería un obstáculo que necesitamos remover para que Dios pueda venir a nuestra vida? ¿Estoy añorando su venida? Él sigue viniendo. Él vino en poder y autoridad y sacó al pueblo de la esclavitud. Vino en Jesús, pero prometió que va a regresar. Pero ahora nos ha dado la responsabilidad a nosotros de ser transformados a su imagen. Pero ¿cuál sería un obstáculo para que Él pueda venir y visitarnos en nuestra vida? Sería esa relación que sabemos que nosotros no debemos de involucrarnos con esa relación, que quizás lo que nos esté motivando es que yo necesito juntarme con esta persona porque esta persona me va a ayudar a pagar la renta y eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero lo que me está impulsando a mí es el temor y no estoy permitiendo, eso es un obstáculo para que Dios venga y me visite. ¿Cuál sería el obstáculo? ¿Sería el obstáculo que yo no estoy dando mi brazo a torcer y Dios me está llamando a reconciliarme con aquel familiar, vecino, compañero de trabajo que no quiero darle la oportunidad de reconciliarse conmigo y Dios no me puede visitar porque ese terreno no está plano, está pedregoso? Y es la llamada, es la pregunta que debemos de hacer. ¿O estamos añorando su venida? Mire lo que dice el versículo 9. Sigamos el pensamiento. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buena noticia, alza con fuerza tu voz, álzala. No temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Testifica acerca de ese Rey de gloria, testifica la buena noticia para que otros puedan tener confianza y esperanza. ¿Estás testificando? Estamos testificando. Si Dios has orado por años y Dios ha rescatado a ese familiar, a ese cuñado, a ese nieto, a ese hermano, hermana, lo ha rescatado de la adicción a las drogas, a la pornografía, a la esclavitud, al pecado, y tú por vergüenza no quieres testificar, no quieres proclamar por vergüenza que otras personas sepan, cuando muchas personas pueden escuchar tu testimonio y ser bendecidos, recibir esperanza, recibir la esperanza que tanto nuestro mundo está necesitando en estos momentos. El psiquiatra Aaron Kheriaty hace un estudio
y no lo voy a leer todo, pero me llamó mucho la atención, especialmente por algo que sucedió esta semana, cuando perdemos la esperanza. Mire lo que él dice: en un lapso de 10 años, resulta que el único factor predictivo más fuerte del suicidio no es qué tan enferma esté la persona, ni cuántos síntomas presente, ni cuánto dolor físico sufre, ni si es rica o pobre. El factor más peligroso es la sensación de esperanza de una persona. El hombre y la mujer sin esperanza es el candidato más probable para el suicidio. No podemos vivir sin esperanza. No podemos subsistir sin esperanza. Quizás eso sea lo que Dios nos está llamando a nosotros en estos momentos a testificar. Y versículos 9 al 11, quiero que lo veamos con detalle. Porque aquí está parte de la resolución que nos va a llevar al versículo 31. Mira el galardón, mire la recompensa de ese rey que viene con poder y autoridad, el Dios omnipotente. Dice: miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en su brazo, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. El consuelo del Dios Todopoderoso es interminable. Pero si usted se percata, el versículo 9 habla de temor y el versículo 11 habla del frágil, de las recién paridas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el contexto de toda la profecía de Isaías? Del capítulo 1 al 39, si usted no se ha acercado al libro de Isaías, le invito a que lo haga. Pero si usted lo ha leído, usted se dará cuenta de que del capítulo 1 al 39, el mensaje que predomina de Isaías es el juicio, es el castigo por los pecados de Israel. Hasta este punto nos dice el profeta que los líderes del pueblo de Dios han sido negligentes con los necesitados, con las personas que han sido víctimas de transgresiones. Me llamó mucho la atención una película que mi hija me invitó a ver, una película que se llama Los Eternos. Usted la ha visto, sabe a lo que me estoy refiriendo, pero es una película que está completamente basada en lo que es mitos griegos o la mitología griega. Y hay un mensaje subliminal en esta película que dice la persona principal, que es una mujer y es una diosa, por supuesto, y ella le dice a uno de los eternos: no te involucres en los problemas de los seres humanos. Esta persona tenía la capacidad de traer tranquilidad en medio del caos, pero ella le dice: no te involucres en los problemas de los seres humanos. Nosotros no nos metemos en los problemas de los seres humanos. Es como quisiera decir: Dios no se involucra en nuestro mundo. Dios no se preocupa por la maldad y la injusticia, la corrupción que nos rodea. Pero eso no es verdad. Si usted está familiarizado con el libro de Isaías, se da cuenta que del capítulo 1 al 39, Dios advierte al pueblo de Dios sobre el juicio venidero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no ha cumplido con su función de cuidar a la viuda, al huérfano. Los ricos oprimen a los pobres, hay una inmoralidad sexual, hay idolatría. Del 1 al 39 lo puede ver, y si lo quiere leer, léalo. Dios le advierte a su pueblo que el juicio va a venir. El juicio es inminente y el juicio viene. Pero en el capítulo 40 cambia el tono de voz del profeta, porque empieza a proclamar restauración, sanidad después del juicio. Pero cualquiera, tanto ellos como nosotros, piensan: bueno, yo estoy aquí exiliado en Babilonia, lo que separa mi vida a mi tierra natal, al templo, a las paredes, las murallas, es un gran desierto. ¿De verdad va a venir la restauración? Y hay miedo, hay temor, porque piensan: bueno, Dios va a traer juicio. ¿Cómo eso puede causarme anhelo por la venida de este rey si dice que Él va a traer juicio, va a traer justicia? Y yo soy una persona que ha quebrantado su ley. ¿Cómo puedo anhelar? ¿Cómo puedo cantar? ¿Cómo puedo
alzar mi voz y decir, este rey va a venir. ¿Cómo eso puede traerme gozo? ¿Cómo eso puede traerme esperanza? Y creo que la resolución está en el versículo 2. Y juntos lo vamos a desempacar. No quería decir esto, pero quiero decirlo para no dejarlo. Esta semana un pastor me compartió un libro que se llama Depresión Espiritual, así que estoy citando lo que él dice. Todavía yo no he comenzado a leer ese libro, pero lo que le llamó la atención de este libro en su segundo capítulo es que él dice que las personas cristianas que más amargadas se sienten, que menos viven con gozo, que no se les puede decir nada porque siempre están a la defensiva, son personas que no han entendido este concepto que nos dice el versículo 2 sobre el doble pago por nuestro pecado. Y lo llega a la conclusión que cuando nosotros podemos entender que no solamente nuestros pecados han sido pagados, sino que doblemente pagados, entonces sí nos diríamos a nosotros mismos, yo anhelo que venga este rey de autoridad. Yo lo anhelo, porque entiendo que no solamente mis pecados han sido pagados, pero el doble ha sido pagado por mis pecados. Y no es solamente lo que digo yo, mire lo que dice el versículo 2. Dicen, hable con cariño a Jerusalén, anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Por qué no debe de haber miedo entonces? Sí, venía juicio, Dios iba a ejecutar la justicia, pero hay la promesa del perdón de nuestros pecados. Y por eso es que los evangelistas, tanto Marcos, Mateo y Lucas, citan este pasaje, porque eso viene y apunta hacia Jesús. Pero no solamente eso, piense por un momento, es el concepto o la idea del perdón y la culpabilidad. Y aquí lo podemos ver. Déjenme darle por lo menos un ejemplo para ver si lo pueden entender. Todos sabemos aquí qué es la señal de alto, ¿verdad? Del stop sign. Todos sabemos qué es eso. Bueno, imagínese que usted no se detenga en la señal del alto. ¿Qué es lo que normalmente va a ocurrir si lo llega a ver un policía? Le pone una multa. Es el ticket, lo que llamamos. Y usted tiene que ir y normalmente pagar esa multa. ¿Verdad? O nadie se escapa de pagar la multa. Todos tenemos que pagar esa multa. Ok, vamos entendiendo. Pero bueno, a la vez que usted pague esa multa, usted no va a ser perseguido por esa misma infracción. Usted ya pagó la deuda de esa multa. El policía no puede venir a su casa y constantemente decirle, mire, págueme la multa. No, ya yo pagué la multa, ya está pagada. Para que entendamos el concepto que Isaías está tratando de desarrollar. Hay dos maneras de heredar la vida eterna. O vivimos perfectamente, o sea, obedecemos todos los mandamientos, o la otra alternativa es recibir el regalo de la gracia inmerecida de Dios. La primera, si usted es honesto y honesta, esa está cerrada para todos, porque nadie puede vivir perfectamente. Nadie ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Por lo tanto, nos queda la segunda. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. En pensamiento, en palabra y en obra, todo hemos pecado. Quizás usted pueda decir, bueno, pero Dios no me está viendo. Dios ve todo, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras palabras, Él lo ve todo. Y yo no puedo, ni usted puede levantarse delante de Dios y decirle, mire, Dios, aquí está mi pago por mi pecado. Todo su dinero, el dinero le pertenece a Dios. Bueno, Dios, te voy a dar mi familia para ver si tu familia le pertenece a Dios. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios. No hay nada que podamos hacer en nuestros esfuerzos para poder pagar nosotros la condena que está sobre nosotros. Nada. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 22, para poder entender el doble pago de nuestro perdón. Al que no cometió pecado alguno. ¿Quién fue ese? Jesús. ¿Recuerdan el pare? ¿Usted cumple o está la alternativa? Ninguno de nosotros hemos cumplido. Por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios.
Amén. Vive la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Paga la condena que tú y yo no podemos pagar. Pero no solamente paga la condena y nos deja libre de la condena, sino que en la cruz vemos la combinación perfecta de poder, de autoridad, de sanidad y de restauración. Porque Él nunca cometió pecado. Por eso cuando a veces me dicen, pastor, yo creo que esa cruz la debiéramos de quitar. No, la cruz es el símbolo de la gracia, del amor, del mensaje del cristianismo. Que no solamente pagó el doble por nuestros pecados, sino la transferencia que nos da a nosotros es que ahora nosotros somos la justicia de Dios. Por eso la idea principal es que en la justicia de Dios se basa nuestra confianza, nuestra esperanza. Porque Él nos atribuye ahora la perfección de su Hijo como si nosotros hubiéramos cumplido la ley perfectamente y no la hemos cumplido. ¿Y eso qué debe traer en nosotros? Gratitud, confianza, esperanza. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso el que lo ha hecho y entonces no debemos de temer. Debemos de anhelar que venga ese rey, como dice Isaías. Por eso ustedes no deben de temer, porque viene este rey, preparen los caminos. Él es el rey de la gloria y se va a manifestar. Ahora, aquí queda la disyuntiva. O hay una disyuntiva, una contradicción, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada. Porque digamos hipotéticamente que el gobernador de la Florida, no vamos a poner a nadie ahí, me voy a poner a mí. Yo esté condenado a cadena perpetua y esté en death row. Y el gobernador, ustedes saben que el gobernador tiene la autoridad de poder darle libertad a una persona si él así lo decide. Y que él me dé la libertad. ¿Usted cree que la gente me va a aceptar en mi familia? Muy difícil, ¿verdad? Porque tengo un pasado. Muchos me van a identificar como el ex criminal o el ex convicto. Eso es lo lógico, ¿verdad? Ahora, nosotros todos hemos quebrantado la ley de Dios. Pero ¿cómo nos recibe Dios? Mire lo que dice el versículo 11. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. El versículo 10 dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón, ¿usted sabe qué es un galardón? Su galardón, su recompensa lo precede. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la manifestación más grande del poder de Dios? Es su pueblo. Somos nosotros. Por eso la pregunta que contestamos es, bueno, ahora ¿quién somos nosotros? Somos su pueblo. No solo hemos recibido perdón de nuestros pecados, ahora somos aceptados por la causa de Jesús. Dios ahora puede abrazarnos. Y por eso creo que este autor de este libro dice que si entendiéramos que Dios ahora quiere recogernos, entonces no habría motivos para estar desanimado. No había motivo para ser un seguidor de Jesús y vivir preocupado. Por eso el versículo 31 termina de esta manera. Y lo voy a leer. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Se percataron la manera anticlimática que está escrita el versículo? ¿Cuál es el orden lógico? Caminas, corres y vuelas. Pero simbólicamente lo da al revés. Vuelas, corres y caminas. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el panorama grande del doble perdón de mis pecados, entonces yo anhelo la venida de ese rey que viene con poder, con autoridad, que está reinando y que trae restauración, que trae sanidad. Yo anhelo la venida de él. Pero entiendo que la vida cristiana no es una carrera de velocidad rápida. Al contrario, entiendo que es un maratón. Por eso aplico el evangelio al diario vivir. Todos los días de mi vida necesito recordarme esta realidad. Que mi esperanza, que mi confianza
no debe ni puede descansar. Isaías dice, las naciones son como una gota de agua en un balde. Los dioses falsos, eso que tú piensas que si no tienes no puedes vivir, que si no tienes no puedes ser feliz o contento, o no puedes tener gozo. Dice, aquí los crean con madera y si se caen, cuidado que se cae el Dios. Yo estoy por encima de todos los dioses. La creación, ¿quién es el que puso las estrellas y les puso nombre a cada una? Prácticamente lo que está diciéndonos es, ¿por qué refunfuñas? ¿Por qué piensas si Dios no se preocupa por mí? En Él puedo poner mi confianza, en Él debo de poner mi esperanza, pero mi esperanza, mi confianza tiene que descansar en la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos terminar? Y ya pueden venir los músicos. ¿Qué significa entonces tener esperanza? Esperar en Dios. Dios tiene el control y tiene el plan para tu vida, para mi vida. Tiene el control de todo. No tenemos que seguir tomando decisiones basadas en nuestros impulsos. Esa relación, esa amistad que tú sabes, que ese negocio que tú sabes que no te resulta, que no está conforme a la voluntad de Dios, pero lo que te impide tomar esa decisión es el temor de que si Dios te va a proveer o no te va a proveer. Dios te va a proveer. Dios tiene el control de todo. Espera. Puedes esperar. Será 1 año, serán 7, serán 10. El pueblo duró 70 años, pero vino la visitación de Dios. Tarde que temprano, Dios nunca llega tarde. Podemos descansar. Podemos esperar con expectativa. Anhela la venida de ese rey. Amén. Vino, rescató el pueblo. Ciro, un rey pagano, pero que Dios lo utiliza para sacar a su pueblo de la esclavitud y después los utiliza para dejarlos que regresen a construir el templo y las murallas, pero después envía, él mismo se viene a sacrificar para satisfacer su propia justicia, pero ha prometido que va a regresar otra vez en gloria y en poder, pero todavía sigue viniendo a nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos creer que tú eres el que dices que eres el Dios Todopoderoso. Eres el Shaddai, el que en quien podemos descansar, en el quien podemos poner nuestra confianza, porque no hay nada más, Señor, a nuestro alrededor. Ya está claro, como estudiamos la semana pasada, somos por tu gracia y misericordia esas zarzas ardientes que no se consumen porque tú has descendido para que ahora podamos vivir en tu presencia. Ahora nosotros podemos proclamar de que no fuimos consumidos porque estamos en Jesús y porque el Eterno, que ahora habita en nosotros a través de Jesús, nos capacita, nos empodera para proclamar desde los techos de nuestra casa, en nuestros hogares, las buenas noticias de que ese Rey está dispuesto a venir todos los días a aquellos que viven sin esperanza a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros hogares, lugares de trabajo, que no tienen esperanza. Que personas en estos mismos momentos que estamos viendo, que mueren, que se suicidan, porque ya no tienen esperanza, porque no tienen su esperanza puesto en algo que sea firme, sino en cosas pasajeras. Y cuando eso se derrumba la vida del ser humano. Dios, ayúdanos a ser esos portadores, esos atalayas de buenas noticias para esta comunidad, para nuestras familias, para nuestras amistades. Pero sin ti no podemos, Señor. Necesitamos que tú nos capacites, necesitamos que tú nos empoderes para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.
Pongámonos. Celebremos su amor por los siglos de los siglos.